Trovadores, muy buenas noches. Sería de gran ayuda que compartan las historias de nuestro amigo Alex Morales Gómez, escritor de la siguiente historia. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Las brujas de Las Aguas. Las Aguas es un corregimiento del municipio de Garzón, Huila. Desde 1692 se hizo famoso porque allí se practicaba la brujería. Todo porque hombres del Santo Oficio, la Inquisición, encontraron unos indios practicando la hechicería. La realidad es que estaban llevando a cabo un ritual ancestral de su tribu. Desde ese entonces se reconoce a Las Aguas como el pueblo de las brujas. Años después de este suceso, don José de Candamela, sospechando que una de sus esclavas practicaba la brujería, todo porque la vio dándole una bebida a su pequeño para el dolor de estómago. Este la azotó hasta hacerla confesar su pacto con el demonio. También le dijo que si no confesaba cuáles eran sus cómplices, la azotaría hasta matarla junto con su hijo. Esta, sin saber qué hacer, acusó a otras dos mujeres negras y esclavas de brujería. Ambas, después de ser azotadas, confesaron su pecado y su rendición de tributo al diablo. Una de ellas aseguró que habían hecho un pacto con el diablo para hacer que el alma de uno de los amos se fuera al cuerpo de un cerdo. Este, por poder del diablo, no moriría, y el cerdo junto con el alma de ese amo vagaría por toda la eternidad. Era algo tan diabólico y retorcido que los inquisidores no creyeron esto. Las tres mujeres fueron llevadas a la hoguera, con la confesión que eran brujas. La que dijo del alma en el cerdo fue la última en ser quemada. Así que José de Candamela se le acercó y le preguntó quién era el hombre que perdería su alma en un cerdo. Ella lo miró con maldad. A pesar que iba a morir quemada, sus ojos solo irradiaban maldad y odio. Le respondió: la tuya. No dijo una palabra más. El hombre cayó de rodillas. La vio cómo la consumía el fuego sin lanzar un solo grito de dolor. El hombre volvió a sus quehaceres. Muchos estaban orgullosos de él, porque había cumplido con el deber de todo cristiano de erradicar el mal, representado en la brujería y la herejía. Pero él no estaba tan satisfecho. Lo que aquella mujer le había dicho lo tenía preocupado y trastornado. Tan fue así que hizo vender o regalar todos los cerdos que habían en la hacienda. No quería que uno de estos fuera el portador que se llevara su alma. Vivía en una constante zozobra. El terror de perder su alma lo acompañaba día a día. Una vez que iba al pueblo, se encontró tres cerdos solos en el camino. Él retrocedió sin percatarse que había una pequeña roca. Esta lo hizo caer y darse un golpe en la cabeza. Perdió la vida de inmediato. Un hombre junto con su esclavo lo encontró en el camino y lo hizo llevar al pueblo. Allí se dijo que las brujas lo habían matado. De los cerdos no se dijo nada, pues nadie los había visto. Desde entonces se habla del cerdo del demonio. Es un cerdo que te puedes encontrar en noches oscuras. Es un animal igual a cualquier otro. Pero al verlo de frente, se pueden ver sus ojos. Ojos de persona cuando está enfrente. Da un chillido lastimero y sale corriendo como loco sin encontrar el camino. En 2005 llegué a Las Aguas. Venía de Neiva, la capital del departamento. Allí había una empresa que necesitaba vigilancia privada, así que fui trasladado a aquel corregimiento. Me fui con mi esposa y mi pequeño de 2 años. Empezaríamos una nueva vida, lejos de la ciudad. Claro que desde que uno llega allí, se habla de estos temas de la brujería y el cerdo diabólico. Cuentos, solo cuentos, pensé yo. La empresa donde trabajaba apenas llegaba allí. Habían adquirido unas bodegas viejas. Allí había algunos materiales y maquinaria que habían traído, así que debía cuidar esto mientras trasladaban todo para allí. Eran eso de las 10 de la noche. Me senté en una caja a tomar un poco de café. Estando ahí con mi pocillo en la mano, escuché un aletear en el aire. El ambiente se hizo frío. Una risa espantosa y chillona llenó toda la bodega.
Veo una sombra en forma de ave gigante que se viene sobre mí. Intento correr, pero eso es más rápido y me golpea de lleno en el pecho. No solo me golpea, sino que se queda sobre mí. Su peso es insoportable. Me está ahogando, me está matando. Había llegado mi hora. Lo que antes era una sombra era la cara de una mujer bastante fea y vieja. Sus ojos rojos, como de serpiente, su nariz grande y puntiaguda. La piel parecía un cartón viejo. Pensé que iba a morir. Cuando por un lado de mi camisa se sale la medalla de San Benito, misma que me había regalado mi madre antes de venir aquí, para que me protegiera de las brujas, ese ser feo y diabólico que había sobre mi pecho, al ver la medalla dio un chillido y voló en la oscuridad, desapareciendo entre las sombras de la noche. Entendí que la medalla de San Benito tenía gran poder. Seguí mi turno sin contratiempos. Solo al amanecer veo correr un cerdo no muy grande. Pasa por mi lado chillando de dolor o de terror. En su lomo va aquella montada, agarrada con garras que tiene en sus manos. Donde están sus garras, el pobre animal se ve sangrar. Yo tomo la medalla en mis manos y empiezo a rezar. Sigo trabajando en el mismo lugar. En las noches se escucha el aletear de las brujas, sus chillidos o su risa bastante espeluznante. Cada que esto pasa, siempre tengo a mano mi medalla. También el cerdo se escucha algunas noches, dando sus chillidos de dolor. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, Morales, Terror y Misterio. Síguelo. La iglesia del demonio. En el pequeño pueblo de gente humilde y trabajadora, no había una iglesia, ni una pequeña capilla. Las personas como buenos creyentes se reunían a rezar en cualquier lugar. El alcalde, viendo esto, enviaba cada fin de mes una carta a la capital, a un cardenal amigo de él. Este le respondía que pronto estaría allí un sacerdote. Fue así que de tanto insistir el alcalde y por su lado el cardenal, que enviaron a un sacerdote recién llegado de la madre patria. Sí, así como se lee, un sacerdote español fue el encargado de tan ardua labor. Muy pronto se puso manos a la obra y construyó la mejor iglesia de toda la región. Como contaba con el apoyo de la curia, sus recursos eran ilimitados, así que lo que se edificó fue una gran catedral. Con lo que el sacerdote no contaba es que sus feligreses no querían entrar a tan majestuosa iglesia. Ellos eran gente humilde y la mayoría andaban descalzos. Para ellos era casi que impensable entrar en un lugar tan hermoso. El sacerdote insistía, los invitaba, les imploraba, pero ellos no pasaban de la entrada. Allí debió celebrar sus primeras Eucaristías. El sacerdote en las noches oraba y lloraba. Su palabra no ayudaba a que estas personas perdieran esos temores. Le pidió a Dios más de una noche. Se flageló con un látigo de 6 ramales para que Dios viera en él un verdadero pastor de almas. Pero Dios nunca lo escuchó, o al menos eso creía él. Una noche especialmente lluviosa, le pidió al diablo que le diera el don de la palabra, que le ayudara a hacer que sus feligreses entraran a la iglesia. No lo hizo con el convencimiento de que estaba ofreciendo su propia alma. Más bien, lo hacía por desesperación. Cuando hubo dicho estas palabras, más bien fue que se las pensó. Escuchó 3 golpes en la puerta, corrió a abrir. Pensó que uno de sus hermanos lo necesitaba. Tenía que ser algo delicado para que se atreviera a ir en medio de ese aguacero. Cuando abrió, lo que vio fue un niño de unos 8 años, algo muy común en esos lugares, enviar niños a dar razones. Lo extraño de este en particular es que no estaba mojado, estaba completamente seco a pesar de la lluvia que caía. El niño, sin saludar, le dijo: "El pacto está hecho". Desapareció en medio de la lluvia y la oscuridad. A partir de ese momento, las personas perdieron todo escrúpulo de entrar en aquel lugar tan hermoso. La iglesia se abarrotaba de personas humildes, descalzas.
El sacerdote estaba feliz y lleno de armonía. Los feligreses sentían que en verdad tenían un representante de Dios. Fue tanta la fama y acogida que la ceremonia de los domingos a mediodía se hizo tan famosa que no solo las personas del pueblo iban sin falta de ninguno, también acudían de pueblos aledaños. El alcalde estaba feliz. Esta buena obra le haría ganar de nuevo la alcaldía. El cardenal estaba más alegre aún. Los rumores de aquel lejano pueblo llegaban a la curia en la capital y de allí al Vaticano. Pronto este último sería su lugar de estadía. Así pasaron días, meses y años. El alcalde fue reelegido, el cardenal fue trasladado a Roma y el sacerdote rayaba en la santidad. Una noche, a eso de las 8, el sacerdote volvía de comer donde una amiga. Se sentía pleno, el hombre más alegre del mundo. Cuando a unos 30 metros lo vio, era el mismo niño. En su cara angelical se dibujaba una sonrisa malvada. El sacerdote había olvidado lo de aquella noche, pero ahí lo recordó todo y se llenó de terror. Corrió a la iglesia. Allí era el único lugar donde se sentía protegido. El niño lo siguió. No corría, caminaba despacio, pero a medida que caminaba se iba haciendo más grande, más y más grande. Cuando llegó a la iglesia, era tan grande que cubría a esta por completo. Esa noche, no saben a ciencia cierta qué ocurrió, pero después de las 3 de la madrugada, empezaron a doblar las campanas. Algunos feligreses, sin saber lo que ocurría, fueron a ver y encontraron al sacerdote colgado del campanario. Se había ahorcado. Las personas del pueblo estaban consternadas con aquel suceso. Después de esto, enviaron a varios sacerdotes en reemplazo del que se había suicidado, pero pronto renunciaban, no solo porque después de las 3 a.m. siempre suenan las campanas, también porque aseguraban que ven al sacerdote colgado del campanario. Y muchas veces se vio un niño con una risa malvada parada en el altar mayor. Fue así que con el tiempo no volvieron a enviar ningún sacerdote allí. Los feligreses cerraron aquella iglesia a cal y canto, porque dicen que ésta pertenece al demonio. Con los años fue abandonada por completo. Nadie entra allí. Es más, nadie se atreve ni siquiera a pasar cerca, porque aseguran que allí ven al sacerdote junto con el niño con el que hizo el pacto. Ellos están convencidos que en esa iglesia vive el demonio. Trovadores, en la descripción del video se encuentra el link de la página del autor de la siguiente historia, Alex Morales Gómez. Síguelo. Los pecados de Carlina. Carlina era una mujer con muchos conocimientos. Se decía que sabía la brujería de todas las maneras, conocía las magias a la perfección. En un tiempo fue consultada por hombres y mujeres adinerados y prestigiosos. Entre las muchas cosas que dicen que practicaba, estaba la santería. Todo esto se decía de Carlina, porque en la actualidad solo era una anciana que vivía de la caridad de los demás. Yo era uno de estos que subía a llevarle algo de víveres a Carlina. Ella me ofrecía una taza de café y hablábamos de diversos temas, de política, de la guerra civil y cosas así. Solo una vez me habló del tema de brujería y sus conocimientos. Me aseguró que casi todo lo que decían de ella era cierto. En su tiempo hacía lo que le pidieran. La mayoría de veces no lo hacía por dinero, lo hacía por demostrar su poder. Embobar, enterbar, hacer alucinar, hacer enamorar, matar, nada importaba. Lo que le pidieran, ella podía hacerlo. Pero también me dijo que quien hace el mal se le devuelve 3 veces, y si para lograrlo se hace pactos con criaturas oscuras, aún más. Así que ella esperaba que no solo la pobreza en la que ahora vivía era parte de eso que debía pagar. Sabía que faltaba mucho por pagar en este mundo y muchos más en el más allá. La vida siguió su curso normal. Una noche cualquiera, un gran huracán golpeó el poblado.
El viento rugía y silbaba entre los techos y los árboles. Algunas personas dirían después de que eran voces, gemidos y lamentos. Esa noche hubo muchos estragos y pérdidas materiales. A la mañana siguiente todos salieron a ver cómo estaban sus vecinos. Todas las casas tuvieron algún inconveniente con el huracán. Solo una casa no fue afectada para nada, la casa de Carlina. Fuimos allí a verla. Estaba postrada en la cama. Un dolor intenso la afectaba. Lloraba del dolor que tenía en los costados. Han venido por mí, fue la última frase que dijo. Después de esto no volvió a hablar. Solo daba quejidos, unos quejidos tan lastimeros que hacían llorar hasta el más fuerte. Todos sufríamos por Carlina y aunque suene cruel, orábamos para que se muriera. Pero ella seguía ahí con su sufrimiento. Pasaban los días, las semanas, los meses, y ella ahí, queja y queja que queja, cada día más acabada. Llegó el momento que solo eran la piel cubriendo los huesos. Varios médicos fueron a verla, pero ninguno dio con el mal que la quejaba. Mi abuela llevó a Raimundo, un brujo conocido de la región, pero este al pararse en la puerta se perfiló y dio 2 pasos atrás. Dijo que no había nada por hacer, eran los demonios que ella había invocado en toda su vida, eran sus pecados, sus males que habían llegado a cobrarle. Pasó casi un año de ver a Carlina así. Una tarde que fui con mi abuela a voltearla en la cama, puesto que ya estaba llena de llagas el cuerpo de vivir en cama, cuando vimos un gato negro al lado de ella. Nos miraba fijamente como impidiendo que nos acercáramos. Efectivamente, al hacerlo, nos dejó ver sus dientes. A pesar de esto, mi abuela lo espantó con un trapo y atendió a la enferma. Las personas nos turnábamos para estar con ella. Esa noche nos quedaríamos mi abuela y yo acompañándola. El endemoniado gato seguía ahí al lado, mirándonos. Pasaba la medianoche, hubo un cambio en el ambiente. Algo extraño ocurría. No sabría explicar el qué. El clima más frío, tal vez la noche más oscura, el ambiente pesado. Fuera de casa se escuchaban murmullos, voces de muchas personas que venían o estaban fuera. La abuela me mandó a mirar quién había llegado, pero allí no había nadie, solo la noche, solo esa oscuridad. Además del gato que fue detrás de mí, como atento que no hiciera ninguna estupidez. No sé por qué, pero sentí un miedo espantoso y corrí dentro de nuevo. Cuando entro, siento el suspiro de Carlina. Había muerto. Se escuchó un grito desgarrador y espeluznante. Aunque cueste creer lo que aquí narro, fue el gato quien dio ese grito. Corrió en medio de la noche y desapareció. La velación y entierro se llevó con normalidad. Los despojos fueron llevados al cementerio como todo cristiano. En verdad, el cuerpo de Carlina solo eran los huesos, verdaderos despojos. La casucha donde vivía Carlina siguió ahí, en el mismo lugar, hasta que el tiempo y la maleza acabaron con ella. Nadie más pudo volver a entrar allí. No solo veían al gato negro todeando, también se veían sombras, sombras aterradoras. En aquella casa vivió algo o alguien, hasta que no quedó nada de la casa. Muchos se atreven a decir que ahí vivía el demonio. Trovadores, en la descripción del video se encuentra el link de la página del autor de la siguiente historia, Alex Morales Gómez, Terror y Misterio. Síguelo. La carreta de los esclavos. En aquel entonces hubo un desastre natural y una avalancha provocada por el invierno y un riachuelo se llevó a su paso el lugar donde vivíamos. Así que el Estado nos reubicó en un despoblado, mientras construían los nuevos edificios donde seríamos ubicados. Fuimos albergados en pequeñas cabañas improvisadas, así que muchos nos reuníamos fines de semana. Hacíamos alguna comida o encuentros festivos, ya que las personas de aquella región no nos veían con buenos ojos, aunque estábamos allí de paso. Para ellos éramos intrusos. Era último viernes del mes.
Estábamos en medio de la celebración cuando una mujer de aquellos lugares nos advirtió que no debíamos estar en vía pública a la medianoche, porque cada tercer viernes pasaba la carreta. ¿De qué carreta nos hablaba? Nos mirábamos sorprendidos. La mujer nos contó que era la carreta de los esclavos. Ahí donde estábamos era paso obligado en tiempos de esclavitud. De la carreta con la comida para los esclavos de una hacienda que quedaba al fondo. Esta era usada por los capataces para intimidar a los esclavos, porque no había ningún látigo que les hiciera tanto daño como el saber que la carreta con sus víveres llegaría tarde y no por los adultos. Estos sufrían por sus pequeños. Alrededor de esta carreta ocurrieron miles de atropellos, vejámenes, violaciones y muertes. La mujer aseguraba que era una carreta grande y arrastraba cadenas. Estas cadenas era el símbolo inequívoco que era la carreta de los esclavos. Esta siempre pasaba a la medianoche. De los allí presentes, no creímos en esos cuentos. No podía ser que algo así pasara en estos tiempos. La mujer nos miró muy seria y nos dijo, pues ya están advertidos. Aunque no prestamos atención a lo que nos dijo la mujer, seguimos pensando en esto. A eso de la medianoche se escuchan ruedas de madera que van por el piso. También se escucha patente el arrastrar de cadenas. A pesar que nadie creía en aquello, todos salimos corriendo a nuestras respectivas casas, algunos riendo por lo cómico de aquello, otros más convencidos de que algo misterioso ocurría. Estando en mi casa encerrada, ya que yo vivía sola, escucho patente los caballos, el sonido de sus cascos al andar y el inconfundible arrastrar de cadenas, y yo estoy parada en la sala. Pero al escuchar la carreta tan cerca me escondo, mejor dicho, me agacho. Por la ventana de vidrio puedo ver una sombra blanca que se acerca. Aquella sombra, o lo que fuera, empieza a golpear la pared. Un escalofrío recorre mi piel. No sé por qué, pero entiendo que eso que está allá afuera sabe que yo estoy ahí agachada. No sé cuánto tiempo pasó, pero es la experiencia más terrorífica que he vivido. Algunos más osados se atrevieron a mirar a la calle y dicen que la carreta es grande. 2 caballos la jalan. Detrás de esta cuelgan muchas cadenas y detrás van varias personas, negros todos ellos. Al parecer son almas en pena, porque se ven bastante borrosos. A pesar de la oscuridad y que no se ven bien definidos, en sus ojos se refleja la tristeza. Después de esto no volvimos a estar ahí el tercer viernes, pero siempre escuchábamos pasar la carreta de los esclavos. Se cree que donde estábamos asentados fue un cementerio de esclavos. Allí ocurren cosas bastante extrañas o paranormales. A los pocos días llegó a vivir conmigo un hermano. Como él estaba sin trabajo, del mismo estado quien nos tenía allí mientras construían nuestras casas, contrataron a mi hermano y unos amigos para cuidar el lugar. Cuenta mi hermano que ocurría algo muy extraño. Había una pila de bloques que tenían allí arrumados, precisamente para llevar a donde estaban construyendo para nosotros. Pero mi hermano dice que siempre que pasaba los veía diferentes. No es que desaparecieran o se los robaran, simplemente los movían. Así que mi hermano y uno de sus compañeros se ponen al pendiente y un poco retirados para poder sorprender a quien hace aquello. Se quedan vigilantes. De un momento a otro ven una mujer y un niño al lado de los bloques. La mujer pareciera que lavara ropa y el niño jugaba con los bloques apilándolos en diferentes lugares. Mi hermano asegura que estos no llegaron de ningún lado, solo aparecieron ahí. Ellos dos corren a ver qué pasa, pero al llegar al lado de los bloques allí no hay nadie. Desaparecieron. A pesar de ser 2 hombres adultos, el miedo que les produjo aquello fue terrible. Igual se quedaron donde habían estado vigilantes. Esto ocurrió a eso de la medianoche. Media hora después, escuchan el lamento de una mujer. No hay nadie, pero el lamento sale del mismo lugar donde vieron la aparición. Así que ellos corren a casa gritando que ese lugar está endemoniado. Mi hermano llega a mi casa gritando que le abra pronto la puerta, que lo sigue una mujer.
Él asegura que era la misma mujer que estaba con el niño. Al verlo llegar así, me asomo afuera, pero no veo a nadie. Él, con un poco más de confianza, mira por la ventana, grita desesperado que sí, que ahí está afuera. Esa misma noche, otro de los jóvenes que vigilaba, pero estaba por el lado contrario de mi hermano, va caminando tranquilo cuando a la distancia ve a una chica sentada. Aunque es oscuro, puedo ver que sus rasgos son bastante sensuales, así que empieza a decirle algunos cumplidos y se acerca con tranquilidad. Cuando está a unos pocos pasos de ella, esta voltea a mirarlo. Él está convencido que tendrá una buena charla. Cuando aquella que lo mira es una mujer sin rostro, en lugar donde debería estar su cara, solo está la oscuridad. Aunque él vio cuando volteó la cabeza, ahora podía ver que aquella mujer no tenía cabeza. Dio un grito de terror y salió corriendo. Un tiempo después nos reubicaron en nuestra nueva casa, pero nunca olvidaremos las experiencias vividas en aquel lugar. Los pobladores dicen que sigue pasando. Es un punto lleno de vivencias paranormales. Trovadores, en la descripción del video se encuentra el link de la página de nuestro querido escritor Alex Morales Gómez. Síguelo. Los Pisasuaves. Era una gran brigada militar. Albergaba más de 12.000 hombres. Era una de las más reconocidas del país, por lo que estaba en una zona bastante violenta. Así que estos soldados siempre estaban envueltos en combate u hostigamientos de las fuerzas subversivas. Tenían la mayor seguridad de todos los regimientos militares. Asdrúbal era un joven tímido. Su primera salida de casa precisamente era prestar su servicio militar. Él se sentía pleno por esa aventura. Campesino enseñado a trabajar con su padre en las labores del campo. Sus expectativas de empleo u otras eran pocas. Trabajar el agro, conseguir una buena mujer y tener familia. Ayudar a sus padres que ya estaban bastante viejos. La libreta militar era un punto a favor, por eso quiso presentarse como voluntario para soldado regular. Asdrúbal fue designado a esta brigada. Su pueblo natal quedaba bastante alejado del lugar donde llegó a prestar su servicio militar. Fue uno de los mejores en el entrenamiento. Era un joven que acataba las órdenes, así que nunca tuvo problemas con la cadena de mando. Los domingos era día de visita y aunque Asdrúbal no tenía a nadie conocido allí, la brigada se llenaba de chicas que querían interactuar con los militares. Fue así como Asdrúbal conoció a Janet, una linda chica de la región. Ella era quien llevaba la voz cantante en esta relación. Fue ella quien lo abordó, se presentó y se hicieron amigos. Más que amigos, enamorados, confidentes a pesar que el entrenamiento les advertían no dar información de lo que allí ocurría o del lugar. Asdrúbal, ciego de amor, le contaba todo lo que Janet le preguntaba: horarios, movimientos de tropas y armamento. Así le confesó que él sería reubicado en una base que daba entrada a la brigada por la montaña. Él y 10 soldados más. Todos los viernes estaría ahí después de las 12. Le correspondía el puesto de centinela. Él debía vigilar hacia el bosque. Solo había un punto neurálgico de seguridad, así que solo se necesitaba de un centinela. Asdrúbal estaba perdidamente enamorado, pero a pesar de esto, Janet sabía que no cedería en su deber, o no como ella quería. Así que le regaló un tabaco y una foto de ella, para que fumara en su turno de centinela y la recordara. A pesar que fumar también estaba prohibido, a Asdrúbal le pareció una falta menor. Viernes a las 2:10, Asdrúbal saca la foto de Janet, la besa y encendió el tabaco. Apenas dio las primeras caladas, se sintió mareado. Veía todo borroso, con la foto de ella todavía en las manos. La veía sonreír, la veía danzar. Se estaba volviendo loco, pensó. A pesar de su esfuerzo por no dormirse, cayó al suelo como un fardo. A las 3 en punto debía entregar su puesto, pero despertó a las 3:30. Nunca antes le había pasado algo así.
Corrió a despertar su relevo. También era extraño que éste no hubiese ido a despertarlo. La escena que encontró lo llenó de terror y angustia. Sus 9 compañeros estaban degollados, incluido un suboficial que era el comandante encargado. Todo el armamento había desaparecido. Él activó la alarma del pánico y fue esto lo último coherente que hizo. Por su culpa, 10 compañeros habían perdido la vida. Se volvió loco. Fue recluido en una clínica de reposo de las fuerzas militares. Recibió una pensión por invalidez mental, así que esta fue asignada a sus padres. De Janet se sabe poco. Todo lo aquí escrito fue recogido de una libreta que tenía el soldado Asdrúbal, una bruja de la región. Dicen que fue embrujado con tabaco. La locura no es por la pérdida de sus amigos, es lo que fumó. Los hombres que asesinaron a los soldados son una fuerza especial llamada los Pisasuaves. Entran en silencio, con sigilo, degüellan a sus víctimas y abandonan el lugar en silencio. Se cree que a pesar de todo, Janet no quiso que a Asdrúbal lo asesinaran. Lo dejaron vivir, porque después de fumar aquello, no volvería a ser normal. Ángel, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Todo comenzó cuando mi esposo Noé y yo decidimos poner un pequeño negocio de comida, ya que mi esposo es chef y el restaurante donde trabajaba lo tuvieron que cerrar por cuestiones económicas. Como no tenían para liquidarlo, le ofrecían algunas cosas de cocina para que él iniciara un negocio pequeño, cosa que mi esposo encantado aceptó. Teníamos prácticamente todo para empezar, solo nos falta un local donde poner nuestro negocio. Anduvimos buscando durante 2 meses, pero las rentas eran muy caras y no las podíamos solventar. Estábamos a punto de darnos por vencidos, cuando un día por la noche, revisando Facebook, vimos una publicación donde rentaban un local en conocida avenida de la ciudad. Estábamos encantados. Era exactamente lo que necesitábamos. Era espacioso, incluso contaba con un pequeño estacionamiento. Le platiqué a mi esposo y dijo que sería carísimo, que ni siquiera preguntara, y a pesar del pesimismo de él, hice caso omiso y al día siguiente por la mañana llamé. Total, no perdería nada solo por preguntar. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que era una renta bastante económica. Así que hice una cita y se lo conté a mi marido. Pasaríamos a verlo de inmediato. Cuando llegamos, nos esperaba una señorita muy amable. Nos mostró el lugar y quedamos maravillados. Le preguntamos que cuándo podríamos hacer el trato, a lo que ella respondió que de inmediato, siempre y cuando aceptáramos la condición que la dueña ponía para poder rentarlo. ¿Cuál condición?, preguntó mi esposo algo inquieto. La señora caminó hacia una de las esquinas del local, le recorrió una tabla que se encontraba recargada, dejando ver una cruz con el nombre de Ángel. Nos miró fijamente y nos dijo que la condición era que por nada del mundo podríamos quitar esa cruz de ese lugar. En ese momento no le pusimos mucha atención y aceptamos después de firmar. Acompañamos a la señorita a su auto y nos volvió a remarcar que por favor no hiciéramos caso omiso de su advertencia. Después de marcharse, mi esposo entró nuevamente al local y cuando salió vi que traía la cruz en la mano. Abrió la cajuela del carro y la aventó. ¿Qué haces?, pregunté angustiada. Nos dijo que la condición era no quitarla de ahí. Ya relájate. ¿Tú crees que alguien vendría a comer teniendo esa cosa ahí? Pero nada, ya súbete que mañana tendremos que venir a limpiar temprano. Nos fuimos a casa y esa noche comenzó todo. Cuando nos disponíamos a dormir, tocaron a la puerta muy fuerte. Mi esposo se levantó de inmediato y cuando abrió se percató de que no era nadie. Llegó bastante molesto, culpando a los hijos de la vecina. La habitación comenzaba a ponerse bastante fría. Se lo comenté a mi esposo, pero él solo decía que eran mis nervios. Pasadas las 3 de la mañana, me despertó al escuchar un susurro que venía del baño. Fui a ver que todo estuviera bien, pero ¿cuál sería mi sorpresa al abrir la puerta del baño? Vi cómo corrió una sombra pasando por un lado mío. Grité tan fuerte
que mi esposo se despertó de inmediato. ¿Qué es lo que te pasa?, me decía insistente. Cuando por fin me pude calmar, le conté lo sucedido. Él solo se burló. Creía que me lo había imaginado, pero no era así. El resto de la noche no pude dormir y veía claramente cómo alguien se paseaba por la habitación. Ya no le comenté nada porque era seguro que no me creería. A la mañana siguiente fuimos a limpiar el local y al abrirlo se encontraba ahí nuevamente la cruz. Mi esposo la tomó molesto y la aventó hacia la calle, pero a los pocos segundos se encontraba nuevamente dentro. No entendíamos qué pasaba. Te lo dije, no debimos de haberla sacado de aquí. A lo mejor ya está molesto el muertito. Era tanta la presión de estar ahí que decidimos irnos y volver al otro día. Pensamos que estaríamos mejor en la casa, pero no fue así. Al llegar a la casa, la cruz estaba sobre la mesita de centro de la sala. Ya fue cuando mi esposo empezó a creer lo que vi la noche anterior. Él, muy nervioso, decidió llamarle a la señorita que nos había rentado para contarle lo sucedido. Ella, muy molesta, nos dijo que ya era nuestro problema, que ella nos había advertido que no la quitáramos, pero como nosotros no hicimos caso, tendríamos que resolverlo solos. Lo miré angustiada y él dijo que no me preocupara, que él se encargaría de todo. Así que salió a toda prisa con la cruz en la mano para volverla a colocar en el local. Dice que cuando llegó se encontraba un joven hincado donde se suponía que debía estar la cruz. Fue algo bastante aterrador. De repente se levanta y mi esposo logra ver que sostenía una soga en la mano. Él intentó hablarle, le decía: ¿qué demonios haces, muchacho? Pero él parecía no escucharlo. Colocó una silla que mi esposo jura no saber de dónde la sacó y se puso la soga en el cuello y sin pensarlo dos veces se dejó caer, ahorcándose en cuestión de segundos. Cuando llegamos, mi hermano y yo lo encontramos desmayado en medio de aquel local y cuando al fin pudo volver en sí, de inmediato preguntó por el muchacho que se había ahorcado, pero nosotros no entendíamos de lo que nos hablaba. Cuando se calmó, nos pudo contar todo. Fue en ese momento que le hablé a la señorita que nos había rentado y le pedí hablar con la dueña para que nos contara qué fue lo que sucedió en aquel lugar. Ella dijo que la dueña no podría atendernos ya que se encontraba en Estados Unidos, pero que la esperáramos y ella nos contaría todo. Ahí nos estuvimos aproximadamente 1 hora tratando de tranquilizar a mi marido y buscándole la lógica a lo sucedido. Cuando vemos que un carro se para afuera, salimos a ver quién era, y era la persona que nos había rentado, acompañada de una viejecita de aspecto muy humilde. Buenas tardes, dijo ella en tono seco. Les presto a la señora Esperanza. Ella les va a hablar de lo que sucedió hace 10 años. Todo comenzó cuando doña Martina, dueña de la casa, se quedó a cargo de su hermano Ángel, un joven de 16 años, rebelde y con graves problemas de alcoholismo. Yo trabajaba para ella desde que era niña, así que gran parte del tiempo convivía con el joven Ángel. Ese muchachito dejó la escuela y la señora Martina, cansada de que se la viviera en la calle y con malvivientes, decidió comprar este local para ponerle un negocio a su hermano. Ella pensaba que si el joven estaba ocupado, se alejaría de los vicios y las malas amistades. Pero qué equivocada estaba. Aquí lo usaban para fiestas y para hacer sus desastres. Dicen que un día decidieron jugar a la ouija y el joven se puso mal. Comenzó a atacar a sus amigos y cuando ellos salieron despavoridos, Ángel agarró una silla y sin más se ahorcó. Nadie sabe si esto fue verdad o no, pero al día siguiente, al ver que no llegaba el joven, la señora Martina y yo vinimos a buscarlo, creyendo que se había quedado dormido. ¿Y cuál sería la sorpresa tan terrible que nos esperaba? Al abrir la puerta, el joven Ángel colgaba de uno de los arcos con la boca llena de moscas y la lengua a mitad del pecho. Lo raro de todo esto es que al velorio nadie asistió. Tuvimos que velarlo y rezarle en la casa, ya que en ninguna iglesia quisieron oficiarle misa. Yo pienso que su alma no ha encontrado el descanso todavía.
porque todos los días a las 6 de la tarde se mira cómo el joven cuelga una soga de aquel arco y se avienta sin pensar. Mucha gente lo ha tratado de detener, pero es en vano sus esfuerzos por ayudarlo. Y vaya que ustedes han tenido suerte, porque antiguos rentadores de aquí sufrieron fuertes consecuencias al mover su cruz. Nos quedamos helados al escuchar todo esto, así que decidimos dejar el local. Aún sigue en renta y cada que puedo voy a dejar una veladora fuera de aquel local y luego una plegaria pidiendo por el perdón de aquella alma que aún no puede descansar en paz. Hemos llegado al final de este episodio. Si aún no estás suscrito, agradecería que le des fuerte al botón rojo de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Mariana, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Nora. Mi relato es muy pequeño pero muy difícil de olvidar. Hace un año, mi hijo Esteban de 8 años tuvo un pequeño accidente. Se cayó de una bicicleta y tuvo varios golpes y raspones, por lo cual lo tuve que llevar al hospital general. Al llegar ingresaron a mi hijo de inmediato, comenzaron por limpiarle las heridas y fue donde se dieron cuenta que podría tener una posible fractura en el brazo derecho, por lo cual me pidieron que esperara afuera. Fui y me senté un rato cuando de repente se siente una niña de escasos 7 años a mi lado, bastante golpeada y con un suero en su pequeña y frágil manita. Hola, me dijo sonriendo. Me llamo Mariana. Hola Mariana, le contesté. Yo me llamo Nora. ¿Y qué haces aquí?, me preguntó sin perder tiempo. Me causó tanta ternura su interés hacia conmigo, una perfecta desconocida. Vine a traer a mi hijo que está igual de lastimado que tú. Me miró por un momento sin decir palabra alguna. Después de unos segundos, me dijo, tú también golpeaste a tu hijo. Reí nerviosa y le hice saber que mi hijo había tenido un accidente, que por eso me encontraba ahí. Y le pregunté, ¿y a ti qué te pasó, Mariana? A mí me pegó mi papito porque me porté mal. Pero sabes, Nora, yo lo sigo queriendo mucho. Se lo puedes decir, lo puedes hacer por mí. ¿Y por qué no se lo dices tú? Si tienes miedo, yo te puedo acompañar. Pero ella me dijo que no, pues creía que su papá seguía enojado con ella. Entonces fue que accedí y le pregunté que dónde estaba. Y ella me señaló afuera, hablando con la policía. Decidí ir de inmediato, ya que no tardaría a mi hijo en salir. Estaba el señor discutiendo y llorando con la policía. Creí que era muy buen momento para calmar los ánimos. El señor se veía que estaba arrepentido de lo que había hecho, así que me acerqué y me presenté. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nora, y Mariana me pidió que le dijera por favor que lo perdonaba, y que lamenta haberlo hecho enfadar, que cuando salga de aquí se portará mejor. Suspiré y sentí como me quitaba un peso de encima. Cuando veo que el hombre se acerca a uno de los policías y le arrebata el arma, dándose un balazo justo frente a nosotros. No podía creer que lo había hecho. Pensé que esto lo pondría mejor, así que quedé totalmente en shock y me desmayé. Cuando desperté, estaba mi esposo al lado mío y me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que el niño estaba en casa de mi mamá. Eso me tranquilizó bastante. Ya más calmada, mi esposo me explicó que el señor lo estaban deteniendo porque su hija había fallecido a causa de los golpes que le habría propinado. No podía creer todo lo que mi esposo me estaba contando. La siguiente noche soñé con Mariana y la veía totalmente feliz. Y me dio las gracias y me dijo que ahora jugaba de nuevo con su papá. Nunca más volví a verla o soñar con ella, pero es algo que hasta la fecha no he podido superar. El paramédico, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, me llamo Raúl, y aunque mi historia es muy corta, me gustaría relatárselas. Yo soy paramédico, y un día jueves por la noche hablaron de seguridad pública para que fuéramos a cubrir un servicio por lesiones causadas por violencia doméstica.
Mi compañera de turno era Graciela, una mujer con mucha experiencia y que no se doblegaba fácilmente, al menos hasta esa noche. Llegamos al domicilio y ahí se encontraba una unidad de policía y nos hacen indicación de que la paciente está adentro. Una mujer de 32 años, tenía diversos golpes, pero gracias a Dios solo heridas superficiales. La notábamos bastante nerviosa. No le tomamos mucha importancia porque los pacientes de este tipo suelen tener crisis postraumáticas. Graciela trataba de hablar con ella mientras le curaba las heridas para tratar de tranquilizarla, pero ella repetía una y otra vez que necesitaba salir. Y al preguntarle qué era eso tan importante que tenía que hacer, nos dice que cuando su marido la comenzó a golpear, su hijo de 8 años había salido corriendo y aún no había regresado. Terminamos de curarla y le comentamos a la policía lo que había dicho la mujer, para que estuvieran al tanto y le brindaran ayuda. Nos despedimos y nos subimos a la ambulancia. Estábamos prendiendo un cigarrillo cuando nos tocan la puerta, y era un pequeño niño. Graciela baja completamente el vidrio y le pregunta en qué le podemos ayudar. El niño inocentemente pregunta que si somos doctores, a lo que le decimos que no, pero que también podemos curar, y somos los que llevamos a los pacientes con los doctores. Entonces el niño dibuja una sonrisa en su rostro y nos dice que si podemos ayudar a un niño que está tirado calles atrás, pero que nos demos prisa porque hay mucha sangre tirada y tiene mucho frío. Yo, un poco nervioso y dudoso de lo que me estaba diciendo, le pregunté que qué le había pasado a su amiguito, y él dice que su papá le había pegado a su mamá y que el niño corrió a avisarle a su abuelito, y cuando el niño iba caminando, su papá le pasó el carro por encima. Creo que iba muy enojado, dijo algo triste en ese momento. Recuerdo lo que nos había contado la señora. Me bajé a toda prisa y se lo conté a los policías. Entonces la señora nos dijo que ella nos llevaría a casa de su papá. Cuando salimos, el niño ya no estaba. Supusimos que se había asustado y se había ido. Nos pusimos en marcha y a unas cuantas calles vimos cómo el cuerpo de un niño estaba tirado en medio de la carretera. La mamá lo reconoció de inmediato y se bajó a toda prisa. Nos gritaba que lo ayudáramos, pero ni mi compañera ni yo podíamos mover. Ese niño que se encontraba tendido en el piso fue el niño que minutos atrás nos pedía ayuda. Lamentablemente, nada se pudo hacer con ese pobre niño. Llevaba varios minutos muerto. Pusimos una manta blanca para tapar el cuerpo y desde ese día jamás he vuelto a hacer un turno de noche. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería que por favor le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como estas. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.